Buenas tardes con todos. Espero que en el transcurso de los próximos minutos se conecten más personas, pero esta sesión es un poquito larga, así que comencemos. El día de hoy nos toca realizar una revisión desde el punto de vista del laboratorio sobre cómo abordamos la presencia de la serie blanca, la presencia de los leucocitos en las muestras sanguíneas. Así que para eso, del mismo modo que la clase anterior, vamos a realizar un pequeño repaso con conceptos básicos. Por ejemplo, recordamos la génesis de los leucocitos. Recordamos que esto va a iniciarse a partir de una célula precursora hematopoyética. Voy a colocar mi puntero. La célula precursora hematopoyética pluripotencial, que tiene esta característica, que va a devenir en dos líneas, la línea mielocítica y la línea linfocítica. A partir de la línea mielocítica vamos a tener toda la familia de los granulocitos, que van a conformar los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También vamos a tener los monocitos, y también por la línea mielocítica vamos a tener las plaquetas, que va a ser parte de la sesión de la próxima semana. Y en la línea linfocítica vamos a tener pues, ambos componentes, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuál es la función principal de estos elementos? Pues básicamente trabajan a partir de mecanismos defensivos del organismo contra agentes extraños. Son responsables de la inmunidad interior de los tejidos a través de movimientos ameboides donde abandonan el sistema circulatorio y van a migrar por los tejidos. Asimismo, unas características, por ejemplo, de los granulocitos y los monocitos es esta capacidad de fagocitosis que le confiere una función importantísima como entes encargados de la primera defensa en el organismo. Y también vamos a tener los linfocitos, que son parte de la respuesta inmunitaria específica. Complementando la función, tres funciones principales, vamos a tener la función de quimiotaxis, la definimos como la capacidad de responder a sustancias químicas, particularmente a las linfoquinas producidas por tejidos lesionados. Otra función importante es el movimiento ameboideo que habíamos mencionado. Es el desplazamiento mediante prolongaciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos. Y otra función es la diapedesis, que es la capacidad para atravesar los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de la fagocitosis, pues básicamente vamos a tener tres situaciones conocidas. Primero se va a dar la captura del microorganismo, va a ser incluido y se va a formar un fagosoma. Y una vez que es incluido en un fagosoma, se van a vertir sustancias, enzimas, lisosomas, que van a permitir destruir el microorganismo capturado. Vemos que acá hay un gráfico bastante interesante de cómo es la estructura al microscopio de barrido de nuestro leucocito, ¿no? Básicamente un macrófago, como tiene esta función de captura del microorganismo, va a ser adherido, incluido en un fagosoma y posteriormente la activación de lisosomas para destrucción del microorganismo. En cuanto a la clasificación de los leucos, tenemos que podemos clasificarlos de acuerdo a la presencia de gránulos en su citoplasma, y esto le va a conferir pues el nombre de granulocitos o agranulocitos. Dentro de los granulocitos, pues tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y dentro de los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Podemos también clasificarlos de acuerdo al número de núcleos. Tenemos los mononucleares, que vendrían a ser los monos y los linfocitos, y los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Reconocemos de una manera gráfica y sencilla estas diferentes estructuras, de las cuales vamos a hablar con un poquito más de detalle. Recordamos nuestro granulocito, nuestro eosinófilo, recordamos neutrófilos, ¿no? Luego acá tenemos el basófilo, tenemos un monocito y tenemos un linfocito. En cuanto a algunos valores de referencia en adultos, más adelante vamos a presentar también una referencia. Tenemos que, si bien vamos a trabajar en base a valores absolutos,
Podemos también guiarnos en base a valores porcentuales o una fórmula referencial. Siempre esta fórmula luego tenemos que calcularla en base al valor total de los leucocitos que son reportados en el hemograma. Si hablamos particularmente de los granulocitos, tenemos que a partir de la unidad formadora de colonia granulocito-monocito, tenemos esta primera diferenciación en mieloblasto. A partir de tres activadores, la interleuquina 3, que es muy importante, el factor estimulante de colonias granulocitos-monocitos y el factor estimulante de colonias granulocitos. Luego le va a devenir una diferenciación adicional en un mielocito. Hasta este momento, a partir de mieloblastos, podemos observarlos ya a nivel de médula ósea, mielocito, metamielocito, y es a partir de este nivel del banda que podríamos ya encontrarlos en sangre periférica, siendo el estadio maduro el neutrófilo. ¿En qué compartimentos vamos a encontrar a nuestros granulocitos? Pues básicamente en la médula ósea, en sangre periférica o en un porcentaje bastante pequeño, o adheridos al endotelio y tejidos. En cuanto a los neutrófilos, bueno, pues sabemos que tienen unos gránulos que van a liberar estas lisosimas que contienen peróxido, mieloperoxidasa, superóxido, aniones activadores del complemento, colagenasa, lisosimas, proteasas y también algunos pirógenos endógenos que son los causantes de la fiebre. En el caso de los eosinófilos tenemos gránulos que van a estar formados por fosfatasa ácida, catepsina, peroxidasa, fosfolipasa de coronidasa, aril sulfatasa. Vemos que en el caso de los neutrófilos, retrocedemos un poco, tiene esta característica de un núcleo segmentado y tiene una granularidad característica en el citoplasma. En el caso de los eosinófilos, del mismo modo, es un núcleo segmentado, sin embargo, vemos una granulación gruesa de color anaranjadito, brillante. Y en el caso de los basófilos, tenemos estos gránulos mucho más densos, gránulos de heparina, de condroitinsulfato, de histamina y de calcreína, y vemos cómo incluso puede llegar a evidenciar cuáles son las características del núcleo en esta célula. En el caso de los linfocitos son estructuras un poquito más pequeñas, de 6 a 8 micras, los normales característicos, y pueden tener un tamaño mayor en el caso de linfocitos reactivos o activados. Tienen este núcleo redondo, con un citoplasma escaso, bastante basófilo, y tiene una granulación azurófila en el citoplasma. Y son básicamente los responsables de la regulación de la función inmune. Tenemos nuestras dos subpoblaciones, el linfocito T y el linfocito B, que es cuya célula terminal de maduración la vamos a denominar plasmocito. Luego vamos a ver en qué patología podemos encontrar estas células alteradas. En el caso de los monocitos, tienen un núcleo de forma irregular, una cromatina muy laxa, tiene una granulación azurófila finita como una arenita. El contenido y la cantidad de gránulos va a variar de acuerdo a la maduración de la célula. Como los monocitos tienen esta capacidad, los monocitos o macrófagos tienen esta capacidad de fagocitar restos celulares y partículas, muchas veces vamos a encontrar vacuolas en su interior. Son parte importante de la respuesta inmunitaria no específica, siendo los histocitos y los macrófagos el último estadio evolutivo. Dentro de los monocitos hay diferentes compuestos que van a ser relevantes. Por ejemplo, pueden contener proteínas de transporte como la transferrina o la transcobalamina. Puede tener incluso activadores tisulares como factores de coagulación, activadores plasminógenos, e incluso pueden servir como compartimentos de almacenamiento, en algunos casos, del hierro y la vitamina B12. Esa es una vista de atlas de cuáles las diferentes presentaciones que podrían tener estas estructuras. Muy posiblemente ya en laboratorio esto se refuerza más. Tenemos los neutrófilos segmentados, como habíamos mencionado, el núcleo en varias fracciones. El neutrófilo encallado, como encontré, es una versión anterior, es como que un neutrófilo más jovencito, donde vemos que todavía el núcleo está unido y tiene esta forma característica en banda, que incluso tiene formas peculiares, así en letras, o que puede torcerse sobre su propio eje.
En el caso de los linfocitos, habíamos mencionado que hay algunos que son bastante pequeñitos, de 6 a 8 micras, y otros que pueden llegar a tener tamaños mucho mayores. En el caso de los monocitos, habíamos mencionado la cromatina bastante laxa, el citoplasma también bastante clarito, con presencia de vacuolas y tiene gránulos bastante ligeros. En el caso de los eosinófilos, estos gránulos grosella, grosella, que son de un pigmento característico cuando la evidencia en el microscopio, no se confunden con ningún otro. Asimismo, el caso de los basófilos con unos gránulos más densos. Ya hablando propiamente de la evaluación de los glóbulos blancos, podemos tener diferentes alteraciones y patologías. Podemos presentar alteraciones cuantitativas cuando estos son liberados desde los depósitos de la médula ósea, o cuando existen cambios en la proporción de los depósitos periféricos circulantes. Habíamos mencionado que el endotelio era un depósito periférico, y también puede ser a causa de una enfermedad. Por ejemplo, si este es el gráfico de la izquierda, es el vistazo de una lámina, podemos observar que hay múltiples estructuras, múltiples elementos o leucocitos. Sin embargo, si observamos la lámina de la derecha, muy por el contrario, vemos que este recuento estaría bastante disminuido. Es así que vamos a definir algunas situaciones. Por ejemplo, tenemos la definición de leucopenia o leucocitopenia, que vamos a hablar cuando encontramos un recuento menor a 2.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. En algunos casos suele ser transitoria, en alguna situación, en algunos asociada a infecciones virales, por ejemplo, de la sarampión, de la influenza, fiebre por Brucella melitensis, en algunas septicemias, fiebre tifoidea, y que estos rápidamente podrían ser recuperados, podría recuperarse los valores a niveles normales. Luego tenemos la otra vereda, el caso contrario, cuando estamos frente a una leucocitosis. Es decir, vamos a encontrar más de 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. E incluso hay una denominación particular, que es la reacción leucemoide. Existen diferentes referencias bibliográficas, sin embargo, para fines de esta clase vamos a tomar como el valor mayor a 50.000 leucocitos por milímetro cúbico. Sin embargo, no se sorprendan si encuentran algunas referencias que definen reacción leucemoide incluso con valores por encima de 20.000. ¿Y qué nos va a indicar esta reacción leucemoide? Pues básicamente es la presencia de un gran número de leucocitos, pero asociados a la presencia de alguna célula inmadura, como puede ser un mielocito o un metamelocito, que usualmente puede ir de la mano también reactiva a infecciones muy graves. Cuando hablamos de neutropenia, principalmente asociadas a infecciones agudas líricas, en algunos casos como pacientes en enfermedades crónicas que cursan con hemodiálisis, asociados a algunos fármacos como sedantes o agentes microbianos, o secundaria también a trastornos autoinmunes o a cuadros aplásicos. En el otro lado, cuando hablamos de neutrofilia, y generalmente también asociada a un cuadro de leucocitosis, pues es la asociación más común, y la vamos a definir con una leucocitosis mayor a 11.000 células por milímetro cúbico, células por microlitro, y un conteo absoluto de neutrófilos por encima de 2 deviaciones estándar sobre la media o mayor a 7.700 células por milímetro cúbico. ¿Para qué nos sirve tener ese dato de neutrofilia? Pues básicamente para evaluar y poder establecer nuestra sospecha diagnóstica, nos debemos apoyar en la historia clínica. Debemos evaluar si existe alguna explicación infecciosa, que es lo que primero se nos viene a la cabeza, o de repente alguna patología no infecciosa que podría justificar este hallazgo, como puede ser un hipertiroidismo, una neoplasia, gota, diabetes en estado cetoacidótico, de repente situaciones de estrés, ya sea por una cirugía, un síndrome coronario, ejercicio, el parto, un trauma, una quemadura. Hay algunos fármacos que están asociados con los corticoides, el litio, la heparina, el tabaquismo, el embarazo, el parto inmediato y recién nacido son condiciones que nos pueden condicionar, se pueden asociar y se pueden presentar con una leucocitosis con neutrofilia. De no encontrarnos en estas situaciones, pues deberíamos considerar una posible infección. Para eso debemos evaluar pues, signos de inflamación local, ya sea irritación peritoneal, articular, etcétera, o de repente signos de malignidad, ya que nos estamos yendo hacia la orilla de repente de
un cuadro hematológico, linfadenopatías, hepatosplenomegalis. Y nos va a ayudar de todas maneras repetir un hemograma y confirmar los recuentos con un extendido, un flotis de sangre periférica y algunos marcadores adicionales de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Podemos tener también algunas causas primarias de neutrofilia, como puede ser la neutrofilia hereditaria crónica, que es un trastorno genético raro, autosómico dominante asociado al gen CSF3, que constitutivamente va a activar el receptor del factor estimulante de colonias granulocitos, que va a producir proliferación y diferenciación de neutrófilos. Entonces, este trastorno se va a asociar a episodios caracterizados por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que van de la mano pues, con fiebre, taquicardia y disnea, y además incluso afectación a nivel de pleuras, de compartimentos, por ejemplo, un derrame pleural o un derrame pericárdico. En estos casos de neutrofilia hereditaria crónica, los recuentos pueden llegar a ser tan elevados como mayores a 100.000 leucocitos por milímetro cúbico, con neutrofilia en el 75% y asimismo apareciendo formas inmaduras como bandas o metamielocitos presentes en el flotis. Y este generalmente es un diagnóstico por exclusión. Otra causa primaria podría ser el síndrome de Down. Tenemos que los neonatos, los recién nacidos con esta patología, pueden presentar leucocitosis con neutrofilia e incluso con desviación izquierda con formas muy inmaduras, incluso con presencia de blastos. Tenemos también que existe una patología denominada trastorno mieloproliferativo transitorio, que es indistinguible de una leucemia mieloide aguda, pero a diferencia de este último, el primero, el mieloproliferativo transitorio, va a resolver espontáneamente, sin alguna terapia antileucémica. Entonces el diagnóstico se va a hacer por la exclusión de leucemia aguda mediante pruebas citogenéticas, inmunofenotípicas y moleculares. Otra causa primaria vamos a tener que es el síndrome de deficiencia de lesión leucocitaria, como resultado de la falta o disminución de moléculas de adhesión, que es una parte importante de la función de nuestro leucocito, lo que ocasiona que exista un recuento periférico de leucocitos elevados, pero con una falla de migración hacia los tejidos. Entonces, se quedan estancados a nivel periférico y esto resulta finalmente en una falla de defensa del huésped ante infecciones, puede cursar con infecciones de repetición, especialmente por este patógeno de Staphylococcus aureus o algunos organismos entéricos gram negativos e incluso micosis. Ya como causas secundarias de neutrofilia a la cabeza, nuestra principal sospecha pues es una infección aguda, donde la respuesta inflamatoria aguda va a aumentar la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular va a condicionar la migración de los leucocitos desde la circulación hacia el sitio de la lesión. Además, en estos estados de inflamación e infección vamos a liberar neutrófilos desde la reserva de la médula ósea, lo cual va a producir un aumento significativo del número de estos en la circulación periférica. Este proceso va a ser generado por productos bacterianos, por las citoquinas y las quimiosinas producidas a nivel del sitio de la inflamación. Normalmente sabemos que la vida media de nuestros neutrófilos es de 6.5 horas. Entonces hay algunas citoquinas, como la interleuquina B, el factor de necrosis tumoral, que tienen esta característica de prolongar este tiempo de vida media de nuestros neutrófilos, contribuyendo así pues al estado de neutrofilia. En infecciones bacterianas moderadas y severas, la neutrofilia se va a asociar con la liberación de formas inmaduras de neutrófilos desde la médula ósea, lo que también va a condicionar situaciones de desviación izquierda. Podemos encontrar la presencia de granulaciones tóxicas en los cuadros infecciosos, podemos encontrar cuerpos de Doyle que tienen una mayor sensibilidad para la detección de infección bacteriana aguda. Habíamos mencionado que los fármacos también pueden ser causantes de neutrofilia, como por ejemplo los glucocorticoides. Estos pueden incluso producir una neutrofilia moderada y esto es porque básicamente se asocian a que prolongan el tiempo de sobrevida de los neutrófilos con un efecto estimulante sobre el factor estimulante de colonias granulocitos. Tenemos otro fármaco que es el litio, que es el medicamento utilizado como regulador del ánimo. Puede producir también neutrofilia. Incluso se ha visto que en algunos casos de neutropenia severa se elevan los valores a partir del tratamiento con litio, porque este medicamento también se
asociado a elevación de plaquetas y activación de células CD34. Tenemos la heparina, va a producir leucocitosis y linfocitosis con neutrofilia en un porcentaje considerable de pacientes, básicamente por la inhibición de selectinas y una demarginación vascular. Tiene un uso muy amplio en la clínica, por lo que es importante considerar este dato en los casos de sospecha de una causa secundaria de neutrofilia, ¿no? No asociada a alguna otra causa de fondo. Tenemos que las catecolaminas y los betagonistas también pueden producir neutrofilia. Algunas drogas ilegales también, algunas neutrofilias leves. Tenemos algunos trastornos metabólicos también asociados con neutrofilia, como puede ser la cetoacidosis diabética, básicamente asociada al aumento de los glóbulos blancos sin infección asociada. Básicamente es por una movilización hormonal, va a haber un estado de hipercolesterolemia con un aumento de la secreción de catecolaminas. Puede incluso haberse reportado reacciones leucomoides, hemos mencionado estos valores por encima de 50.000. Tenemos otra situación como es la tormenta tiroidea, donde vemos esta disfunción a nivel de hormonas tiroideas que pueden ser de múltiples causas, pero van a condicionar estados hiperglicémicos que también cursan con leucocitosis con neutrofilia. Algunas enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Still, que es una enfermedad reumatológica, casi el 90% de los casos cursan con leucocitosis y neutrofilia. Luego tenemos la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis de vasos pequeños y medianos. Vamos a encontrar este aumento en leucocitos expensa de formas inmaduras. Y tenemos que en algunas enfermedades crónicas, como la hepatitis alcohólica, también podría condicionarse una leucocitosis con neutrofilia. En el lupus eritematoso, en la artritis reumatoide, también encontramos como parte de la fisiopatología de estas enfermedades un cuadro con aumento de neutrófilos. El tabaquismo, que es un antecedente que abordamos y el cual consultamos al momento de realizar una historia clínica, muchas veces es asociado a leucocitosis con neutrofilia. Puede observarse hasta en el 11.5% de los pacientes fumadores en comparación con un 1% de los no fumadores. En algunas neoplasias, más allá de las oncohematológicas, tenemos que en algunos tumores sólidos, ya sea un cáncer gástrico, un cáncer de mama, un cáncer de cuello uterino, podemos encontrar presente la leucocitosis, ¿no? E incluso en algún tipo de cáncer, como es el cáncer de cuello uterino, puede corresponder a un factor pronóstico independiente. También otra causa secundaria podría ser el estrés, y esto debido a que sabiendo que un pequeño porcentaje de los neutrófilos los encontramos a nivel periférico y la gran mayoría están relacionados en médula ósea. Entonces, y hay otro porcentaje adherido al endotelio vascular. Entonces, cuando tenemos estrés físico, ya sea ejercicio intenso, cirugías, traumas, convulsiones, entre otros, se va a producir un aumento de las catecolaminas. Nuevamente, las catecolaminas son responsables de que estos neutrófilos se liberen del endotelio vascular y pasen a sangre periférica. Ahora, yéndonos hacia el otro lado, ahora hablemos de la neutropenia. Mencionamos que pueden ser de 3 tipos: leve, moderado, severa. Caso de leve, cuando encontramos valores entre 1000 a 1500. Moderada, cuando encontramos valores entre 500 a 1000 leucocitos por milímetro cúbico. Y en el caso de severa, cuando encontramos menos de 500 células por milímetro cúbico. Es así que cuando encontramos valores por debajo de 500, incluso la flora microbiana endógena, nuestra flora digestiva incluso, por ejemplo, puede provocar infecciones. Si trae el recuento incluso por debajo de 200, la respuesta inflamatoria queda silente y es posible que no ocurran hallazgos inflamatorios habituales. Por ejemplo, si es un paciente que tiene menos de 200 y está cursando con una ITU, de repente ni siquiera voy a encontrar cambios en su examen de orina completo. La neutropenia aguda y grave, en particular, si está presente otro factor como el cáncer, va a alterar de forma significativa nuestro sistema inmunitario y puede conducir a infecciones rápidamente fatales. Más allá de la
ahora tenemos los eosinófilos. Del mismo modo, podemos encontrar recuentos que podríamos evaluarlos en tres valores, por ejemplo, entre 300 a 1500 eosinófilos por milímetro cúbico es una eosinofilia mínima, entre 1500 a 5000 moderada y más de 5000 marcado severa, generalmente asociadas a causas autoinmunes, alérgicas o parasitosis principalmente. Hay algunos medicamentos como la adrenalina, el ácido narilíxico y la ampicilina que podrían asociarse a esta eosinofilia. Enfermedades de piel, dermatitis, psoriasis e incluso algunas patologías oncológicas como el linfoma de Hodgkin también se han visto que pueden cursar con eosinofilia. En el caso de la eosinopenia, que es lo contrario, se ha visto y se ha reportado que en algunos cuadros de gestación, incluso en trabajo de parto, podrían cursar con eosinopenia, en síndrome de Down, en timomas y en infecciones por HPLB1. Para el caso de basofilia, básicamente vamos a encontrar basófilos incrementados en enfermedades mieloproliferativas y disminuidos. Como un hallazgo encontré que puede incluso ser como un indicador de ovulación y principalmente asociado a cuadros de urticaria. En los cuadros de linfocitosis, básicamente estamos hablando de procesos infecciosos crónicos, como la tuberculosis, la brucelosis, alguna linfocitosis reactiva asociada a Streptococcus B, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, asociado a la mononucleosis, toxoplasmosis o alguna postvacunación o hepatitis viral. Una linfopenia, por el contrario, otras enfermedades crónicas como puede ser insuficiencia cardíaca, uremia, autoinmunidad, paludismo, tuberculosis activa, asociados a tratamientos de quimioterapia, asociados a tratamientos de glucocorticoides, y sabemos pues que en la fase final SIDA pues vamos a encontrar linfopenia. Monocitosis también en infecciones crónicas como tuberculosis, endocarditis bacteriana, porriqueciosis o paludismo, algunas enfermedades autoinmunitarias sistémicas y en enfermedad inflamatoria intestinal. Y la monocitopenia, por el contrario, en leucemia, tratamiento con corticoides e infecciones agudas donde se produzcan endotoxinas. Es un dato importante. En cuanto a la presencia de células inmaduras, estas las vamos a denominar blastos y podría ser, las vamos a asociar principalmente a leucemias agudas o a un linfoma leucemizado, ¿no? Básicamente tiene esta característica de encontrar este núcleo evidente, nucleolos evidentes dentro del núcleo de nuestra célula. Cuando hablamos de desviación izquierda y desviación derecha, si nos encontramos frente a un cuadro de leucocitosis, tenemos que principalmente por ejemplo, en una infección severa, vamos a encontrar desde presencia de bandas principalmente y granulocitos con 2 lóbulos, considerando que a nivel de sangre periférico vamos a poder encontrar desde bandas hasta los granulocitos con 5 lóbulos. Sin embargo, la infección severa puede forzar la médula y puede hacer que aparezcan los metamielocitos. Ya en una leucemia vemos que el trastorno obviamente se nos va mucho más hacia la izquierda y vamos a forzar mucho más a la médula y vamos a encontrar estructuras inmaduras, mucho más jóvenes, como puede ser el mielocito, el promielocito y el mieloblasto. En el caso de una anemia perniciosa, por el contrario, vamos a encontrar característicamente neutrófilos hipersegmentados, e incluso pasa con más de 5 lóbulos. De esto vamos a denominar desviación a la derecha. En cuanto a alteraciones cuantitativas, podemos tener alteraciones tanto en núcleo como en citoplasma. Por ejemplo, acá a simple vista vemos una banda donde el citoplasma tiene una intensidad reforzada en cuanto a la granulación. En el caso de esta célula vemos que hay presencia de vacuolas, de una granulación disminuida, y en este caso una granulación bastante disminuida. En cuanto a forma, podemos encontrar alteraciones en el núcleo, un núcleo mellado, cerebriforme, con 2 lóbulos hipersegmentados. En el caso de citoplasma, pueden tener proyecciones, incremento de la basofilia, los gránulos tóxicos, algunas inclusiones como los cuerpos de Dole, algunas inclusiones como los bastones de Auer y otras que pueden ser como las células LE. En cuanto al núcleo, tenemos, por ejemplo, esta anomalía de Pelder-Webb, donde es un núcleo dividido en 2 y solo unido por una correíta.
Se encuentran quemaduras, reacciones por fármacos, infecciones, síndromes mielodisplasicos, leucemias agudas. Otro hallazgo es el núcleo en anillo, de síndromes mielodisplasicos, los síndromes mieloproliferativos. Luego habíamos hablado de el núcleo hipersegmentado. Más allá de la anemia perniciosa, anemia megaloblástica, puede encontrarse también en leucemias mieloides crónicas o en síndromes mielodisplásicos. Tenemos este anillo en tambor, este el palillo de tambor, perdón, característico así como una gotita, que se encontraba en algunas trisomías. En el caso de alteraciones citoplasmáticas, tenemos una hipogranulación. Vemos un citoplasma bastante clarito, se han perdido los gránulos, pueden deberse a alteraciones básicamente oncohematológicas, una intensificación de los gránulos, básicamente, por ejemplo, en este caso, por una granulación de Alder-Rayleigh, por depósito de mucopolisacáridos en el citoplasma. Tenemos una hipergranulación asociada a infecciones, quemaduras, también puede ser posible. Los cuerpos de Doyle, como estos bastones, que son cadenas de RNA ribosómica, pueden encontrarse en infecciones, quemaduras, cirugías, embarazo. Vemos que incluso a las tinciones pueden tener esta coloración azulita. Luego tenemos la anomalía de Chediak, donde vamos a encontrar unos gránulos mucho más densos, unos gránulos de peroxidasa positivo. Vemos que esto no es un basófilo, es parte de la anomalía de Chediak. Y generalmente este cuadro se va a asociar a trombocitopenia y a plaquetas anormales. En el caso de alteraciones citoplasmáticas, mencionábamos las células peludas. Por ejemplo, tenemos estos linfocitos con proyecciones, tienen como un peluchito alrededor del citoplasma, como aspecto de pelos, y son típicas de la tricoleucemia. Luego, las células de Gaucher es la acumulación de un polisacárido en un glucocerebrósido. Tenemos que el citoplasma está aumentado, francamente, y es como, al microscopio se ve como si hubieran arrugado papel celofán y estuviera dentro de la célula. No, perdón, eso lo vamos a poder observar a nivel de médula ósea. Luego tenemos los bastones de Auer, que asociados pues a una célula blástica, una célula ya alterada, podemos encontrar en su interior estos bastones violáceos como agujas gruesas, como en leucemias mieloides. Tenemos también la promielocítica, que es una característica porque vamos a encontrar en el frotis estos blastos, pero con esas inclusiones citoplasmáticas de astillitas gruesas, ¿no? Características. Luego tenemos la célula CLE, esta célula que se va a asociar al cuadro de lupus eritematoso sistémico, donde podemos encontrar, por ejemplo, un polimorfo nuclear que ha fagocitado material nuclear. Por ejemplo, acá vemos un polimorfo nuclear que ha fagocitado, acá tenemos un tremendo fagosoma. Y básicamente se va a deber a la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Los antinucleares que van a condicionar apoptosis o también aparte de los anti-DNA, que van a condicionar la presencia de estas vacuolas homogéneas en la periferia. Ok, tenemos otra vacuola con contenido nuclear. Ya hablando propiamente del hemograma y los hallazgos que vamos a evaluar en la fórmula leucocitaria en el recuento absoluto, tenemos acá una tablita donde podemos encontrar los valores de referencia. Estos pueden variar de acuerdo incluso de la edad de nuestro paciente. Vemos que existen valores de referencia para recién nacido, a las 12 horas, al día, a la semana, al mes, a los 6 meses, al año, a los 4 años. A nivel pediátrico tienen una amplia variación. A los 6 años, hasta los 14 años, e incluso en varones, mujeres, pueden variar. Y a partir de los 15 años vemos que esto se estabiliza y podríamos tomar como valor de referencia entre 4.000 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y del mismo modo, así desprendemos los valores de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, de linfocitos y de monocitos. En el caso de nuestro hemograma vamos a encontrar pues algunas variaciones fisiológicas, como habíamos mencionado ya algunas, el embarazo, la actividad física, el clima, ayuno, estrés, trabajo de parto, edad, y algunas otras patológicas propiamente asociadas a cuadros infecciosos, fiebre, procesos inflamatorios, procesos mielodisplásicos, etc.
Tradicionalmente se realizaba un recuento de leucocitos de una forma manual a partir de este que denominaban como pianito. Tiene así las teclitas y cada teclita correspondía a un tipo de leucocito. Por ejemplo, esta primera era para los granulocitos, los neutrófilos o las bandas. Este era eosinófilos, este era basófilos, linfocitos, por ahí que podían ser blastos, etcétera. Entonces vemos que era bastante engorroso y solamente nos permitía realizar un conteo por fines de eficiencia de hasta 100 a 200 leucocitos. Entonces la sensibilidad era bastante baja. Se nos podían perder algunas estructuras que no podíamos encontrar, que no pudieran ser eh, tributarias de justo en ese objetivo, poder ser evaluadas, no las íbamos a encontrar. Y también iba a depender mucho de la calidad del croquis que realizábamos, ¿no? Donde tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola de un extendido, y en cada una de estas zonas tenemos, por ejemplo, los cuerpos, la zona ideal. Sin embargo, en la zona de cabeza podemos ver que se pueden acumular algunos linfocitos y por el contrario, hacia la cola se van a arrastrar estas estructuras de mayor tamaño como son los neutrófilos. Y es muy importante, pues, un control de calidad de la tinción y de la experiencia del analista que va a realizar el conteo. Entonces vemos que hay bastantes factores que juegan en contra de este método manual. Sin embargo, aparece ahora el método automatizado. Vemos que haber contado 100 a 200 leucocitos pasamos a contar hasta 30.000 leucocitos. Entonces, este procesamiento automatizado nos permite, uno, trabajar mucho más rápido, nos permite realizar trabajar con volúmenes más pequeños, por ejemplo, en pacientes pediátricos donde el volumen justamente es bastante importante, y tenemos que el recuento se va a realizar a partir de un análisis citoquímico de los componentes de esta célula. Por ejemplo, del componente de los gránulos que tienen nuestros leucocitos. Vamos a trabajar bajo la tecnología de impedancia, donde vamos a lisar con un lisante, vamos a lisar y vamos a ocasionar la salida de citoplasma, de agua de citoplasma. Entonces, toda la membrana de nuestro leucocito se va a adherir al núcleo. Y es así que vamos a tener ya tipificado el tamaño de estos leucocitos. Podemos tener que, obviamente, los linfos son los de menor tamaño, son los que menos dispersión me va a generar. Luego en la región media voy a tener a los monocitos, a los eosinófilos, a los basófilos, y los neutrófilos, los de mayor tamaño, con mayor dispersión, vamos a encontrarlos en el escategrama mucho más hacia la derecha. Luego también podemos tener algunos hemogramas o recuentos leucocitarios que pueden ser trabajados por citometría de flujo, donde vamos a usar dos ejes, un eje el forward, que va a ir proporcional al tamaño, y el side, que básicamente va a ir correlacionándose a la complejidad, es decir, a las características de las estructuras internas de este leucocito. Y correlacionando ambos, tamaño y complejidad, podemos ubicar en este escategrama la ubicación de las diferentes poblaciones leucocitarias. Tenemos que, si esto es tamaño, hacia la izquierda, más chiquitas, pues tenemos los linfocitos, y son menos complejas porque no tienen mayor celularidad y son solamente núcleos. Entonces se quedan hacia abajo a la izquierda. Por el contrario, los granulocitos son células mucho más grandes, van hacia la derecha, y hacia arriba, ¿por qué? Porque son más complejas, tienen gránulos, ¿verdad? En cambio, los linfocitos vemos que se quedan hacia la izquierda, hacia abajo y hacia abajo, haciendo esos resúmenes. Y en el medio vamos a tener las estructuras de moderada complejidad como los monocitos. Acá nuevamente tenemos los neutrófilos, tenemos los monocitos, algunos basófilos, los linfocitos y también algún debris que puede pasar con la muestra, ¿no? Recordemos, hacia la derecha las células que son hipergranuladas y hacia la izquierda las células hipogranuladas. Habíamos hablado de desviación izquierda cuando encontramos estas estructuras jóvenes con núcleos en bastón, de bordes paralelos, ligeramente estrechados, que pueden tener, por ejemplo, forma de letra de C, de U, incluso algunas otras formas. En cuanto a granulaciones tóxicas, pues básicamente son
van a llamar francamente la atención. Son granulaciones azurófilas, tienen este pigmento mucho más intenso. Están constituidos principalmente por RNA y se va a dar a consecuencia de un alto recambio celular, ¿no? Signo de que posiblemente estamos frente a un cuadro infeccioso grave como una sepsis. La presencia de vacuolas básicamente nos va a indicar que esta célula ha activado su mecanismo de fagocitosis, propiamente en infecciones bacterianas severas, especialmente en niños. Vemos estas inclusiones blanquitas, incluso acá ya con contenido. Acá muchas vacuolas se han activado. Los linfocitos atípicos, si habíamos dicho que un linfocito temprano normal, podemos tener estas formas tan diferentes y variables como este que podrían confundirse con un monocito. Sin embargo, tenemos que recordar que existe esta característica del reborde hiperbasófilo, como si le hubieran pasado dos veces el plumón en el borde del citoplasma. El núcleo va a seguir siendo excéntrico, podrían haber algunos nucleolos y los denominamos linfocitos reactivos. En cuanto a las patologías leucocitarias, pues vamos a tener las leucemias, mononucleosis infecciosas, linfomas y neoplasias malignas de células plasmáticas principalmente. Cuando hablamos de leucemia, pues estamos frente a este grupo de enfermedades neoplásicas que va a estar caracterizada por una proliferación clonal de los progenitores hematopoyéticos en médula ósea. Y el nivel de diferenciación celular va a ser variable y puede afectar tanto a la serie mieloide como a la serie linfoide. Si esta es una vista de sangre periférica normal, en los casos de leucemias podemos encontrar vistas así con recuentos muy incrementados y básicamente con presencia de estos elementos jóvenes. La etiología es desconocida, hay muchos factores de riesgo que se han estudiado, desde oncogenes, genes inmunosupresores, genes de supervivencia, algunas condiciones ambientales ya conocidas como radiaciones, productos cancerígenos como el benceno, algunos retrovirus, virus de Epstein-Barr. También tenemos algunos factores predisponentes como las amenes blásticas, aplásicas, megaloblásticas, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la policitemia vera podrían levantar señales de alerta de que en algún grado se ha asociado con la complicación de que podrían transformarse y devenir en una leucemia. Tenemos pues que es la expansión clonal de la progenie de células anormales que van a tener un grado variable de inmadurez. Vamos a tener que se va a dar este acúmulo en nuestra fábrica, en la médula ósea. Posteriormente va a haber su aparición en sangre periférica. Vamos a tener las células troncales inmaduras y tenemos que básicamente le van a conferir esta característica de malignidad. Desde el laboratorio, nuestro paciente va a llegar con muchos signos, muchos síntomas, desde el punto de vista sistémico, con pérdida de peso, fiebre, infecciones frecuentes, a nivel pulmonar, con disnea, debilidad muscular, dolor y falta de elasticidad, cansancio, pérdida de apetito, presencia de adenopatías, adenomegalias, puede haber adenohepatosplenomegalia, puede haber incluso sangrados fáciles, moretones, manchas de color morado. Entonces, toda esta clínica nosotros la damos a deber de aterrizar a través de un plan de trabajo. Para esto, vamos a saber que existe una hematopoiesis anormal. Entonces, debemos valorarlo a partir de un examen de médula ósea. Tenemos que ir a la fábrica. Tenemos que descartar de que existe efectivamente asociado a un cuadro de infección porque nuestra fábrica está mal y alguno de las líneas no está funcionando correctamente. Debemos valorar la presencia de una posible hemorragia y la valoración de la anemia. Todo esto lo vamos a poder estudiar a partir de un hemograma, ¿no? Una infección nos va a ayudar la serie blanca, la hemorragia, la serie roja y la serie plaquetaria, y anemia, la serie roja. Asimismo, si ya estamos frente a casi confirmando un cuadro de leucemia, debemos identificar marcadores de superficie, porque estos marcadores le van a conferir el tipo y posteriormente, sabiendo el tipo, vamos a poder establecer tratamientos correctos.
Para esto también podemos apoyar en las leucemias. Tenemos que los papás, el doctor Giner Ortuño, a partir de la citometría a las leucemias agudas, por ejemplo. Si yo sé que eh, que mi célula está floreciendo o tiene receptor para un anti-MPO, anti-oxidasa, es una célula mieloide. Si comparte además CD13, CD33, CD65, CD117, estamos en línea mieloide. Si estamos frente a un CD10, un CD19, una linfoide B. Si estamos frente a un CD7, CD3, estamos frente a una linfoide T. Ya podemos ampliar las líneas mediante otras células como la CD20, incluso unos marcadores mucho más tempranos, ¿no? Como CD3, CD4, etc. Luego tenemos que podríamos hablar de una leucemia aguda o una leucemia crónica. En una leucemia aguda tenemos básicamente células inmaduras, tumorales, a los que vamos a denominar blastos. Y en una leucemia crónica, por el contrario, vamos a encontrar células maduras, linfocitos, granulocitos o células eritroides. La célula linfoide inmadura va a ser de tamaño pequeño intermedio, ¿no? De escaso citoplasma, tiene una cromatina muy densa, tiene un nucleolos menos prominentes y son Auer negativo. En el caso de esta linfoide aguda, es la más frecuente de la infancia, la LLA, van a cursar con hiato leucémico, es decir, vamos a encontrar un gran número de células estancadas en el proceso madurativo y en algunas situaciones pues tienen mal pronóstico, ¿no? Solamente el 50% puede llegar a tener un éxito en curación y muchas veces vamos a tener que recurrir a unas terapias no farmacológicas, vamos a tener que recurrir a trasplantes, ya procedimientos mucho más complejos. En el caso de la linfoide crónica, vamos a ver que afecta a edad avanzada, puede ser asintomático, de repente el abuelito que está cansado, que le duele el hueso, que se encuentra agitado, por ahí que algo de anemia, puede pasar inaparentemente y la familia dice, no tienes por qué es abuelito. Va a hacerse su control y en el hemograma, oh sorpresa, hay una leucocitosis intensa. Generalmente estas tienen buen pronóstico y dentro de este grupo vamos a encontrar un tipo especial que es la tricoleucemia. Luego, en el lado de las neoplasias mieloides, podemos tener una neoplasia mieloide aguda, con células mieloides inmaduras, un mieloproliferativo crónico, con células mieloides maduras bien diferenciadas, o un mielodisplásico, es decir, células mieloides con maduración anómala. Sabiendo que esta célula mieloide inmadura es de gran tamaño, la más aberrante de todas, tiene un citoplasma regular, tiene cromatina laxa, tiene estos núcleos prominentes, bastante evidentes, tiene los bastoncitos de Auer en el 50%, que son fáciles de identificar en un nefrotis. Rápidamente uno te jala el ojo porque son muy raras. Vemos, por ejemplo, así. Vemos estos mieloblastos, obviamente no vamos a decir, son monocitos, no. Tienen los núcleos prominentes, característicos, y son de gran tamaño, llaman la atención. En el caso de la amiloide aguda, tenemos que esta se puede caracterizar en 8 subclases. Es muy frecuente en adultos, puede ser el recuento normal, alto o bajo. Suelen cursar con hiato leucémico, pero con blastos en sangre periférica, con bastones de Auer, por eso les digo que es lo que más frecuente encontramos y que llama la atención. El pronóstico es reservado, un 30% solo llega a curaciones. Habíamos mencionado que tiene 8 clasificaciones. La tradicional es la de la OMS, que básicamente va a ser desde el punto de vista fenotípico, es decir, las características que yo encuentro en el microscopio. Sin embargo, esto ya se apoya ahora en el inmunofenotipo del que hablábamos, ¿verdad? Si la célula me va a expresar CD10, estoy hablando de un linfocito, de una célula linfoide. Si estoy hablando de un CD30, estoy hablando, por el contrario, de una célula mieloide. Y así, ¿no? Esto a través de la citometría de flujo. Nos podemos apoyar también en la genética, en la morfología y en coloraciones de histoquímica. En el caso de la leucemia mieloide crónica, que es el más común de los mieloproliferativos, vamos a tener que hacer para incrementar una de las líneas granulocíticas.
Va a cursar con esplenomegalia severa, puede haber síntomas específicos y generalmente la evolución es lenta. Sin embargo, es característico que a nivel periférico voy a encontrar leucocitosis tan marcada como de 50.000. A esto que le llamamos reacción leucemioide. Puede ser a expensas de granulocitos, basofilia, eosinofilia y también con trombocitosis. Otro escenario, muy aparte del cuadro neoplásico que hemos visto hasta el momento, tenemos a la mononucleosis infecciosa. Esta es condicionada por la infección del virus de Epstein-Barr. Va a generar una destrucción de linfocitos B, se van a reactivar, van a reaccionar los linfocitos T y desde el laboratorio pues vamos a encontrar leucocitosis y linfocitos atípicos e incluso también podemos evaluar la presencia de anticuerpos en sangre. En el caso de los linfomas, nuevamente regresamos al tema neoplásico, es un grupo heterogéneo, propio del sistema inmune, de un grupo heterogéneo de neoplasias propias del sistema inmune a partir de algunos de los componentes celulares. Podemos tener proliferación de linfocitos B o de linfocitos T o también tumores sólidos. Tenemos el linfoma de Hodgkin y el de no Hodgkin. El de Hodgkin con sus 5 subtipos y el de no Hodgkin con 30 subtipos que pueden ser, por ejemplo, de linfocitos B, linfocitos T y de células NK. Características generales, en no Hodgkin el 90% es de células B y pueden tener diseminación a cualquier tipo de banco. Y tiene una curación menor al 50%. En el caso del linfoma Hodgkin, tenemos que a nivel histopatológico se va a encontrar en las biopsias básicamente esta célula de red Stenberg que coloquialmente se denomina la célula buito, porque parecen los ojos de un búho. Tiene diseminación solo a ganglios adyacentes y tiene un mejor pronóstico, una curación hasta en un 80%. Habíamos hablado que los linfocitos B van a tener como un último estadio de maduración a las células plasmáticas. Pero vamos a encontrar una patología que es el mieloma múltiple, donde se va a generar una expansión clonal de estas células plasmáticas y van a producir un componente, una paraproteína, una inmunoglobulina monoclonal que va a denominarse componente M o paraproteína. Vamos a tener que es una proliferación multifocal de médula ósea de células plasmáticas, es decir, desde la fábrica se da el problema. Va a haber la presencia, como tenemos tantas células plasmáticas, las células plasmáticas pues van a producir inmunoglobulinas, van a producir estas proteínas monoclonales que vamos a encontrar presentes tanto en suero como en orina. Representa el 10% de las neoplasias hematológicas, si bien la edad media de presentación solía ser sobre la década de los 60, actualmente podemos encontrar diagnósticos en pacientes mucho más jóvenes. Desde el punto de vista clínico, nuestro paciente va a cursar con dolor asociado a lesiones óseas, con lo que nos vamos a apoyar en imágenes. Va a cursar con infecciones a repetición, nos va a ayudar nuestro hemograma. El paciente suele cursar con anemia, este es un criterio diagnóstico, con una hemoglobina menor a 10, le vamos a pedir su hemograma. El paciente va a cursar con hipercalcemia, con un calcio sérico mayor a 10 miligramos de cilitro, le vamos a pedir un calcio sérico. Va a cursar también con afección a nivel, el órgano diana en el mieloma se riñón. Vamos a cursar con alteración de la creatinina, con valor mayor, por encima de 2 miligramos de cilitro. Podemos encontrar alteraciones en la urea, debemos evaluar las proteínas de 24 horas y también la presencia de proteínas de Bence y Jones. Podemos encontrar, como este es un cuadro inflamatorio de fondo, un aumento de la velocidad de sedimentación globular y aparte porque hay anemia, entonces también puede haber este aumento. Y en el caso de la evidencia de la gamapatía monoclonal, tenemos que confirmar la presencia de esta paraproteína a partir de un proteinograma electroforético o una inmunofijación. Entonces tenemos que a nivel de médula vamos a encontrar esta célula que si bien aparenta ser un linfocito, tiene la característica de este núcleo excéntrico. Y vemos que todas son iguales. El núcleo está muy pegadito al borde, muy pegadito al borde, muy pegadito al borde. Esa es característica de la célula plasmática. Habíamos mencionado que las proteínas de Bence-Jones, pues debemos encontrarlas, las podemos encontrar presentes hasta en el 80% de los pacientes con mieloma.
las vamos a trabajar y las vamos a buscar en una electroforesis de orina de 24 horas. Son cadenas ligeras, ya sea capa o lambda. Cuando a veces no es fácil encontrar la molécula grande, tenemos que irnos a la cadena ligera de capa o lambda. Puede provocar el riñón de mieloma y va a ocurrir esta por obstrucción y pérdida de las nefronas, ¿no? Que puede condicionar a una insuficiencia renal como la complicación terminal de nuestro paciente con mieloma. Otra forma de hacer el diagnóstico es realizando una biopsia de médula ósea, donde debemos encontrar pues, más del 10% de células plasmáticas, siendo el valor de normalidad menor de 5, más de 10, confirmamos diagnóstico. Y el laboratorio también nos va a apoyar desde el punto de vista de evaluar el pronóstico. Tenemos acá que podemos clasificar de acuerdo a estadios en base al dato de beta-2 microglobulina, al valor de la albúmina y al valor de la deshidrogenasa láctica. Tenemos que, si encontramos una beta-2 microglobulina por debajo de 3.5, una albúmina por encima de 3.5 y una deshidrogenasa normal, la supervivencia de este paciente en estadio 1 es hasta de 62 meses. Es algo alentadora. Sin embargo, si encontramos ya un paciente en estadio 3 con una beta-2 microglobulina elevada, más allá de 5.5, una deshidrogenasa láctica elevada, y si a esto le agregamos el riesgo genético, citogenético, pues el escenario no es tan prometedor. Entonces vemos que el laboratorio nos va a ayudar tanto en la evaluación diagnóstica de inicio como en la evaluación pronóstica de nuestro paciente con mieloma múltiple. Bien, hasta acá llegamos. Acá les he colocado algunas referencias nuevamente. Nuestra Biblia en hematología es el RODAC. Me parece que sí está en la biblioteca, así que lo podrían consultar.